Vamos a empezar a distinguir el concepto de perímetro de área. Perímetro es el borde. Entonces, en este caso, nos están dando un ejemplo de una figura que no tiene nada que ver con lo que acabamos de estudiar. Este es un hexágono, ¿verdad? El perímetro es el borde, la orilla, la parte que la delimita, digamos, las líneas. Ese es el perímetro. Por ejemplo, si yo vengo a esta piscina, como dicen que en el balneario tienen que colocar cinta reflectiva en el borde, entonces están hablando del borde, el borde de la piscina para que la gente no se caiga. El borde es el perímetro, la suma de la medida de todos los lados. Hay fórmulas para calcular el perímetro, pero si ustedes se enredan con las fórmulas, entonces ustedes saben que el perímetro se calcula sumando las medidas de los lados. No importa cuántos lados sean, si es un triángulo son 3, si es un cuadrilátero son 4. Lo que hacemos es identificar cuánto mide ese borde, cuánto mide cada uno de los lados y lo sumamos. Entonces, en este caso, esta piscina que tiene una forma medio extraña y dicen que le van a poner cinta reflectora a todo el borde, entonces hay que sumar 10 más 5, 15, más 5, 20, más 3, 23, más 3, 26, más 8, 34. Entonces, esta piscina tiene de perímetro 34 metros. Y ya después se complican diciendo que cada metro de cinta vale 350. Bueno, eso ya es parte del problema. Pero si identificamos el perímetro, es simple y sencillamente la suma de los lados. Eso es lo que quiero que les quede claro, porque después vamos a ver el área. Entonces, perímetro es de una figura plana, se obtiene sumando las longitudes de todos sus lados. En el caso de este triángulo, ya ahora sí tenemos claro que es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero quiere decir que todos sus lados son congruentes. Entonces, con solo la medida de uno de sus lados podemos calcular el perímetro porque es 2 más 2 más 2 y esto es 6. 6 es el perímetro de este triángulo. Está fácil, ¿verdad? Entonces, si es equilátero, si fuera un triángulo escaleno, tienen que darnos las medidas de todos los lados. Si fuera un triángulo isósceles, con solo que nos marquen cuáles de los dos lados son congruentes y nos den la medida del tercero, podríamos sacar el perímetro. Entonces, vean acá. Dice que utilice calculadora. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita con cálculo, pero es muy sencillo. Vean, por ejemplo, cuando tenemos una rayita en estos lados, quiere decir que ellos son congruentes. Esto, recordémoslo, porque es muy importante, ¿verdad? Uno dice, pero me faltan las medidas de estos. No, hijos, este que tiene una rayita quiere decir que este es congruente con este. Este es congruente con este. Entonces, al ser congruentes, miden lo mismo. Entonces, no vamos a multiplicar 17 más 7, por favor. No vamos a sumar 17 más 7 y lo vamos a dejar así. Tenemos que tener las medidas de todos los lados. Si se nos hace más fácil, entonces ustedes saben que ellas son congruentes con ellas, entonces los escribimos aquí. 17 y aquí escribimos 7. Si se nos hace más fácil visualizar todos los lados con su medida, lo ponemos y después lo sumamos, porque después se nos puede olvidar sumar algún lado y nos da mal el cálculo. Entonces, sabemos que él es congruente con este. 17 más 17 son 37. 7 y 7 son 14. Digo, 17 más 17 son 34. 7 y 7 son 14. Entonces, 34 más 14 son 48. Entonces, como les digo, si les queda más fácil ponerle el lado en lo que mide a cada uno, pues mejor. Vean en la B. Este es congruente con este, entonces no nos están dando la medida de este. Pero se supone que si él es congruente con él, este de abajo mide 5. Entonces tal vez será mejor ponérselo 5 y 5, 10, 6 y 4, 10, y ahí llevamos 20, más 3, 23. 23 centímetros de perímetro. Si no hubiéramos puesto este 5 y no lo contamos, pues lo tenemos mal. Igual acá, 25 y 28 son las dos bases diferentes del trapecio. 24 y esta mide 24. Entonces, mejor le ponemos 24. Y a la hora de sumar todo esto nos da 101. Y como esta es una figura irregular, pues sí tiene todos los lados. Nada más nos fijamos que no nos falte ningún lado para hacer la suma.
Entonces, sencillamente, el perímetro es la suma de todos los lados, que sí nos la pueden complicar poniéndonos figuras así donde tienen lados congruentes, sí. Entonces, ustedes tienen que acordarse que esta rayita significaba que eran congruentes para que no se nos olvide sumar ese lado, por favor. Hay que prestar atención a esos detalles. Vean acá, igual 22,5, 2,5, y a veces nos dicen, ella le va a poner a un marco de aluminio que tiene forma rectangular, que mide 1,5 de ancho y 2,5 de largo. Nos dan solo la medida de los dos lados en el problema. Que ella va a poner aluminio en la ventana que mide 1,5 de ancho y 2,5 de largo. Nos están dando solo estas dos medidas. Pero como ustedes saben que un rectángulo tiene los lados congruentes, entonces esta también va a medir 1,5 y esta también va a medir 2,5. Si nos quedamos solo con la información que nos da el problema y sumamos 1,5 más 2,5, nos va a dar 4 metros. Pero no es 4 metros, son 8 metros, porque esa es la medida del largo y del ancho. Entonces, igual les repito, si tienen que hacer el dibujo en el examen, dice, es un rectángulo que mide 1,5 y 2,5. Hagan el dibujo. O sea, entonces ahí vemos que no son solo estos dos lados, que nos faltan estos dos lados de medir para poder sumar, saber cuál es el perímetro. Porque si nos pueden poner trampas así. Entonces, alguien así que quiera terminar muy rápido, nada más suma 2,5 y 1,5 y lo tuvo mal. Pero entonces ahí es donde entra el análisis de ustedes, ahí es donde entra la dedicación, el tiempo necesario para analizar el problema y decir, sí, tiene 1,5 de ancho y 2,5 de largo, pero el rectángulo tiene dos bases y dos lados. Entonces, por eso es que necesitamos volver a poner 2,5 y 1,5. Entonces, esa es la parte de los problemas que debemos analizar bien. Les recuerdo, perímetro entonces es la suma de todos los lados. El área, aquí no nos vamos a detener mucho en esta parte del área porque la están explicando muy fácilmente y no es así. El área ya no es el borde, el área es toda la superficie que contempla la figura. Todo lo de adentro. Por ejemplo, el perímetro de la habitación donde ustedes están es el borde, pero el área está compuesta por todos y cada una de las piecitas que están formando el piso. La superficie. Entonces, esa es la diferencia básica entre lo que es el perímetro y el área. Aquí están explicando el área de forma muy sencilla para que ustedes digan cuál es el área de esta figura, nada más sumar los cuadritos. Entonces ustedes dicen, ah, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de área, sí, 8 cuadritos de área. Pero no es así como la vamos a utilizar para la prueba. Entonces, lo que quiero es que hagan la diferencia entre perímetro y área. Perímetro es el borde, área es la superficie. Entonces aquí ya nos pusimos serios. Aquí tenemos el área y el perímetro de cuadrados y rectángulos. Aquí tenemos un rectángulo. Vean qué lindo. Mide 3 metros de base o de largo y 2 metros de ancho. Quisiera que me diga, Julio Oviedo, ¿cuál es el perímetro de este rectángulo? 3 más 5, 3 más 2, 5 más 1, 6, 7. Ok, dice Juli que 7. ¿Alguien puede decir si lo que dijo Juli está bien? Dice Vic que sí está bien. Elena, ¿qué opina? Que sí. Marco, ¿qué opina? Porque 2 más 2, 4. Uh-huh. Y más 3, 7. Ajá. Pero entonces, hijos, ¿qué pasa? ¿Cuánto debe medir este lado? 3. ¿Y este lado? 2. 2. Ok. Entonces, ustedes vieron que ya había una trampa. Nos están diciendo que este cuadrito mide 1 y 1, pero no nos están diciendo cuánto mide el lado total. Ese 1 y 1, era cuánto medía este cuadrito, este pequeñito. Entonces, si aquí nos están diciendo, uy,
que este mide 3 y que este mide 3, entonces, ¿cuánto mide ese perímetro? 10. 10, dijo Juli Núñez. ¿Por qué 10, Juli? 2 más 2, 4. Más 6, 10. Exactamente. Muy bien. Cayeron en la trampa, solo Juli no. Porque, muñecos, recordemos lo que acabamos de ver. 2 lados congruentes tiene un rectángulo. 3 aquí y 3 aquí. 6. 2 aquí y 2 aquí. 7, 8, 9, 10. El perímetro era 10 metros, no 7. Ok, tenemos que tener cuidado. Ok, vean que este 1 y 1 era una trampa. Este 1 y 1 era para decir cuánto medía este cuadrito. No era para decir cuánto medían los lados del rectángulo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado y ver nosotros que este lado mide 3, por lo tanto, este lado mide 3, este lado no mide 1, chicos, mide 3. Este lado mide 2, este también va a medir 2. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, ese perímetro, como nos dijo Juli, mide 10. Entonces, vamos a ver este cuadrado. Ok, este cuadrado, ustedes saben que un cuadrado tiene todos los lados congruentes. No hay ningún problema, digamos que mida 2. Entonces, para sacar el perímetro de un cuadrado, vamos a hacer lado más lado, más lado, más lado. O multiplicar lado por 4. Si tenemos solo lo que nos mide un lado, pero sabemos que es un cuadrado, entonces todos los lados miden igual. Entonces podemos multiplicar perfectamente el lado por 4 y así obtenemos el perímetro, hijos. Perímetro. Ok. Y el área, para calcular el área del cuadrado, multiplicamos ahí sí lado por lado. Esas son las primeras fórmulas que debemos recordar. Perímetro del cuadrado, lado más lado más lado más lado, o bien lado por 4. Área del cuadrado, lado por lado. Así de fácil, lado por lado. Nos acordamos de eso. Y veamos en el ejemplo. Vean lo que pasa con este cuadrado. Nos están dando solo la medida de un lado. Pero como Elena sabe que es un cuadrado y que en un cuadrado todos los lados miden lo mismo, entonces Elena puede decir 14 más 14 más 14 más 14. O bien 14 por 4. Porque todos los lados miden lo mismo. Entonces, 14 por 4 es 56. Ese es el perímetro de ese cuadrado. Perímetro. El área va a ser 14 por 14. Lado por lado. Esa es la fórmula para calcular el área del cuadrado. Entonces, 14 por 14 da 196 centímetros cuadrados. Ese es el ejemplo del cuadrado. Es el más fácil de todos. Ahora tenemos el rectángulo, que también es muy fácil. Recordemos que tiene una base que mide igual a la base opuesta. Tenemos una altura que mide igual a la altura opuesta. Entonces, el perímetro, ¿cómo podemos hacer? Base más altura, ¿sí? Base más altura. O bien, 2 multiplicamos 2 por base más altura. Sumamos la base y la altura y lo multiplicamos por 2 porque así tendríamos esta otra parte de aquí. Como ustedes quieran, como les cueste menos. Sumar la base y la altura y multiplicarlo por 2 resulta un procedimiento más rápido. Digamos, si esto mide 3 y esto mide 2, entonces sumamos 3 más 2, 5, por 2, 10. O bien podemos hacer 3 más 3 más 2 más 2, nos va a dar igual 10. Entonces ustedes escogen si suman todos los lados o si se acuerdan que sumando la base y la altura y multiplicándola por 2 tenemos el perímetro. Ya eso es decisión de ustedes. Y el área es igual, parecida, no es igual. Es igual que la del cuadrado, que es base por altura. Multiplicamos la base por la altura y obtenemos el área del rectángulo. Veamos el ejemplo. 28 más 7.
Ok, yo puedo sumar 28 más 7 me da 35, lo multiplico por 2 me da 70 y ese es el perímetro del rectángulo. O bien puedo hacer 28 más 28 más 7 más 7. Es lo mismo, me va a dar 70. Ustedes deciden cómo lo hacen. Y el área, entonces 28 por 7. Y así obtenemos el área del rectángulo. Muy bien, entonces, para calcular, vamos ok. El rombo va a ser lado más lado más lado más lado, o bien lado por 4. Un rombo viene siendo como un cuadrado, solo que como jaladillo para arriba. Todos los lados de un rombo miden lo mismo. Entonces, la medida del perímetro va a ser lado por 4, igual que la medida del cuadrado, del perímetro del cuadrado, o bien sumamos los 4 lados, como ustedes quieran. Y el área, vean la fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. No es difícil, nada más ubicamos las diagonales, la más grande y la más pequeña. Las multiplicamos, lo que miden las diagonales, y lo dividimos entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Entonces veamos el ejemplo de este hermoso rombo. Vean que nos están indicando aquí que estos lados son congruentes, ¿verdad? Estos lados son congruentes. Entonces, el perímetro va a ser 9 por 4. Acá está el perímetro, 9 por 4, 36. Y el área es la diagonal mayor, que va a ser 15. Aquí a veces nos lo van a dar afuera, pero vean que es congruente con este, ¿verdad? Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. 15 por 10, 150 dividido entre 2, 75 metros cuadrados. Entonces, ¿ves aquí, Vic? Nos están diciendo aquí que son metros. Entonces, pues son metros. Las medidas van a ser metros. Siempre en la área hay que poner metros cuadrados. Ajá. Ok. Y en el perímetro no. Entonces, a veces nos pueden dar una trampa y poner, ¿cuál es el área de este rombo? ¿75 metros o 75 metros cuadrados? Y si uno se va, hace el cálculo, le dio 75 y no puso metros cuadrados. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porfa. En el área se pone metros cuadrados o centímetros cuadrados, cualquier que nos den al cuadrado. Y el perímetro no. Ok, y luego vemos el romboide. Vemos que la fórmula del perímetro del romboide se repite la del rectángulo. Entonces, en el rombo, el perímetro se repite la del cuadrado. Y el romboide repite la fórmula del rectángulo. 2 por base más altura. O bien, base más altura, más lado. O sea, base más lado por 2, o bien base más lado. Es lo mismo que el rectángulo. Porque el rombo y el romboide, el rombo es como que yo tenía un cuadrado aquí y lo jalaron un poquito y quedó así. Es lo mismo. Y el romboide es el rectángulo que le movieron la alfombra, ¿se acuerdan? Y sí, pues sí. Entonces es como un rectángulo torcido y el rombo es como un cuadrado torcido. Es lo mismo. Entonces, por eso, la fórmula del perímetro se repite en ellos. Sí. Niña, si no me equivoco, el romboide tiene la misma área que el rectángulo, ¿verdad? Exacto. El romboide se repite todo lo del rectángulo. El área y el perímetro. Entonces no tenemos que aprendernos nada nuevo. El romboide es que es un rectángulo que lo jalaron para allá. Entonces es lo mismo. Al perímetro vamos a sumar base más lado y lo multiplicamos por 2 o sumamos todos los lados. Y el área es base por altura. Por altura, ¿verdad? Base por altura. Cuidado, hacen base por lado. Eso es lo único. Tenemos que tener cuidado con el romboide, ¿verdad? Base por altura, no base por lado. Porque es la altura lo que nos va a dar el área. Y aquí vamos a ver el ejemplo, ¿ok? Tenemos este romboide que sabemos que este lado es congruente con este y este es congruente con este. Entonces, para calcular el perímetro ya sabíamos que era 34 más 18 por 2.
que lo tenemos aquí, 2 por 52 nos da 104. Nos va a dar igual si hacemos 34 más 34 más 18 más 18. Es lo mismo. Muy bien. Y el área se calcula base por altura, chicos, altura, no base por lado. Vean que el lado es diferente. Entonces, 34 por 14 nos dio 476 centímetros cuadrados. Muy fácil, ¿verdad? En el romboide es lo mismo que el rectángulo, nada más que tenemos que tener cuidado que es la altura. Y el perímetro es igual. Entonces, vamos a hacer práctica en la pizarrita. Y estas me las van a resolver los Julianes. Vamos a necesitar un rombo. Julianes, ustedes se acomodan quién hace qué. Yo rombo. Ok, Aunque voy a Ok, necesitar yo romboide. ayuda. ok, perfecto. Aquí va el rombo. Me disculpan con estos rombos, es que chicos, es algo terrible la situación con estos dibujos. Entonces, en este rombo que le estamos haciendo a Juli, le voy a poner los datos afuera. El lado va a medir 7. Ay, no, 78. La diagonal mayor va a medir 12 y la diagonal menor va a medir 8. Y el romboide de Juli. ¿Sí? Es que se mueven para todo lado. Qué bárbaras líneas. Y va a tener la altura. Ah, bueno, ya le pongo allá si son mangos o bananos o qué. Juli, usted ahora me dice si ocupa ayuda para eso, si estás en... Ok. No, no puede ser así. Ok, el romboide entonces sería de Oviedo y el rombo de Juli. Entonces, dígame, Juli, ¿cómo calculamos el perímetro de ese rombito? Hay que multiplicar el 7, hay que sumarlo. Ajá, entonces, como quiera, usted puede Suma, decir si es suma o multiplicación. Suma Suma, ok. Entonces, ¿cuántas veces lo sumamos? por 2 veces. Solo 2 veces. No, 4. Ah, qué susto. Y el perímetro son 4 veces. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Sí. A ver, ¿cuánto era? 28. Ok, muy bien. Ujú. 28 milímetros. Ese es el perímetro del rombo. Pudimos haberlo hecho 7 por 4, igual nos da 28, ¿verdad? Ok, ahora el área. Ahora el 12. Ujú. 4 veces o 2 por 4. No, Ah, por 2, sí. pues ¿por qué? Base, diagonal mayor por, Por la menor. exacto, por la menor. Y lo dividimos entre 2. Ujú. Oh, lo Ok. daría. A ver. 8. ¿Cuánto eran? A ver. 8.
96. 96. 96. Ok, 96 dividido entre 2. 96 dividido entre 2 nos daría... Ahora irían 43. 43. 43, ¿seguro? Más o menos. Creo que no. A ver, 90 dividido entre 5, entre 2, nos darían 45. Ajá, 6. ajá, Dividido entre 2 nos darían 3. ajá. Entonces, 45 más 3. Nos darían 48. Eso, muy bien, Juli, perfecto. Es que me dijo 43, casi me mata de un susto. Ok, 48 milímetros cuadrados. Excelente, Juli. Chicos, ¿vieron entonces cómo hizo Juli este perímetro y esta área? Él sumó los 4 lados, le dieron 28 para el perímetro. El área entonces, diagonal mayor 12 por diagonal menor 8 dividido entre 2. Esta multiplicación le dio 96 dividido entre 2, 48. Y esa sería la solución del rombo. Juli está haciendo allá la del romboide. El perímetro es 11 más 11 más... Juli, es 11 más 11 más 9 más 9. No 8, porque 8 es la altura. 11 por 8, 88 está perfecto, que ese es el área. Pero para el perímetro tenemos que tomar en cuenta el lado. ¡Ay, borró todo! No borré todo, Juli, por Dios. Y no le puse si eran metros o qué tampoco. Vamos a poner en metros. La altura, que es esta H, se usa para el área, pero el lado se usa para el perímetro, en el caso del romboide. Ok, el área está perfecta. Ok, perfecto. 11 más 9 más 11 más 9, o sea, 11 más 9, 20 por 2, 40. Perfecto. Y recordemos nada más, hijos, que el área es con metros cuadrados. Ah, ese es el, sí, este es el área, Julio. Este era el área. Y este era el perímetro. Ok, perfecto. Está muy fácil, ¿verdad, chicos? En realidad, lo único que tenemos que hacer es recordar un poco las fórmulas, pero yo creo que estamos perfectos. Muy bien. ¿Sí? Yo tenía un cuaderno, bueno, tengo un cuaderno de esos temas son de quinto, ¿verdad? Sí, amor, son de quinto. Bueno, tengo un cuaderno que tiene todas las fórmulas, Ah, todas. perfecto, pero qué excelente niño. Ahora se las puede aprender más fácil. ¿Sí, verdad? Sí, bueno. Sí. Yo creo que yo también tengo el cuaderno de mate del año pasado. Sí, todo eso está el año pasado, también lo vimos y están los videos del año pasado. Igual, bueno, si ustedes consideran que lo necesitan, pues los pueden volver a retomar, pero yo creo que con solo las fórmulas y más la explicación, y bueno, y va a quedar práctica también, ¿verdad? Entonces, para que nos... Ni los cuadernos, pero Julián, como está en quinto, sí los tiene. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo
se los pidió a Julián. Y desde ahí. Exactamente, usted le pide a Juli para estudiar. Entonces, vean, hijos, tenemos fórmulas nuevas ahora sí para el perímetro y el área de un triángulo. El perímetro del triángulo es sumar los lados. Únicamente si tenemos un triángulo equilátero podríamos hacer lado por 3, pero no nos vamos a complicar viendo si el triángulo es equilátero. Tampoco es complicación, con solo que ustedes lo ven, ¿verdad? Que un triángulo equilátero, ustedes saben que todos los lados miden igual. Entonces, si nos dan un lado y nos ponen que los otros dos son congruentes, pues lo multiplicamos por 3. Eso es todo. Sería más fácil que hacer lado más lado más lado, pero esa sería la fórmula del perímetro del triángulo. Y el área es base por altura entre 2. Tampoco le veo gran complicación. Base por altura dividido entre 2. Sí tenemos que dividirla entre 2. Recordemos que el rectángulo y el romboide, el área es base por altura. Base por altura. Pero si estamos hablando de triángulos, es base por altura entre 2, porque recordemos que un triángulo, veámoslo aquí, es la mitad de un rectángulo. Entonces, si recordamos esto y ya no sabemos que la fórmula del área del rectángulo es base por altura, pues entonces es muy fácil saber que base por altura entre 2 nos va a dar el área del triángulo. Es la mitad. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un triángulo un poco extraño que mide de lados 6, 12 y 10. Entonces, el perímetro va a ser sumar esos 3 lados. Él es un triángulo escaleno y ninguno de sus lados es congruente. Entonces, 10 más 12, 22 más 6, 28. El perímetro va a ser 28. Ahora, eso es el perímetro. El área. Yo quisiera saber de qué se está riendo Cristel porque me preocupa que no esté poniendo atención y está hablando con alguien. Bueno. Ahora, el área, hijos, es base por altura. Vean que en este triángulo, él es como un poco tramposo, ¿verdad? Porque la base es apenas 6. Es este pedacitito. Y la altura es 9. Nos están indicando aquí la altura. ¿Cómo sabemos que ella es la altura? Porque tiene aquí el ángulo recto. Entonces, la altura no son 10, que este sería un lado. La altura es 9. Siempre busquemos donde está el ángulo recto para saber qué es la altura, como aquí. Entonces, tenemos esto, hijos. 6 por 9, base por altura, 54. Dividido entre 2, 27. Entonces, el área del triángulo es base por altura entre 2, 6 por 9, dividido entre 2, 27. Está fácil, ¿verdad? Y el trapecio, sí, hijos, ahora sí les voy a pedir mucha atención porque el trapecio y el trapezoide tienen un poco de complicación. Todo lo demás ha estado fácil, pero ellas son figuras muy irregulares y nos van a salir figuras rarísimas. Entonces, primero, lo que yo quisiera que ustedes identifiquen cuando nos toque hacer algún ejercicio con un trapecio es identificar las bases. En este caso, tenemos la base donde él está parado y la base opuesta es la base menor. Vean que la base mayor está con mayúscula y la base menor está con minúscula. Entonces, él es como un rectángulo, ¿verdad? Pero recordemos que a veces esta base puede ser ni siquiera que no sea paralela, ¿verdad? Entonces, identifiquemos las bases primero. Un trapecio o un trapezoide va a tener 2 bases y 2 lados. El perímetro hay que sumar todo. Base mayor más base menor más lado 1 más lado 2. Vamos a tener 2 lados. Y a veces todo mide diferente. Entonces, por eso, en el caso de un trapecio, sí hay que sumar todo. Aquí sí no podemos hacer sumar 2 y multiplicar porque no tenemos la certeza de que los otros 2 lados midan igual. Entonces, aquí hay que sumar todo. Base mayor más base menor más lado 1 más lado 2. Sumado nada más. Ese sería el perímetro de nuestro trapecio o trapezoide. Pero el área, vean que sí se las trae. Para hacer el área tenemos que sumar primero base mayor más base menor. Por eso están entre paréntesis. Porque la suma va primero, no la multiplicación. Entonces, primero sumamos lo que miden las 2 bases.
ese resultado que nos dio la suma de las dos bases, la vamos a multiplicar por la altura y después lo dividimos entre 2. Esa es como la fórmula un poquillo más complicada de todas las figuras. Las demás ustedes vieron que es hasta por lógica que se saca. Pero la del trapecio no, entonces hay que tener cuidado. Base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Una vez que ya nos acostumbramos a esta fórmula, tampoco nos cuesta. Veamos el ejemplo. Perímetro hay que sumar todo. 12 más 8 son 20, más 9 son 29, más 3 son 32. El perímetro es 32. El área, base mayor más base menor. 12 más 3, 15. Por altura, 15 por 6, 90. Dividido entre 2, 45. Entonces sí son 3 cálculos, ¿verdad? Una suma, una multiplicación y una división en el área del trapecio o trapezoide. Es igual. Suma de las bases. Primero, se multiplica por la altura. Segundo, se divide entre 2. Tercer paso. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a hacer estos que están aquí. Ya están los resultados, pero vamos a ver si es verdad. Perímetro de este triángulo encantador. Vean que nos están indicando que es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Alguien sabe? ¿Será escaleno? ¿Qué tipo de triángulo será? Equilátero. Isósceles. Isósceles, gracias. ¿Por qué isósceles? Porque estos dos son congruentes y este es diferente. Entonces, al ser dos lados congruentes y uno diferente, es un triángulo isósceles. Entonces, ponemos lo que mide el otro lado congruente. Entonces, sabemos que 17 más 17 son 34, más 16 son 50. Ahí es sumando todo. Ni modo. Y para el área es fácil, es base por altura dividido entre 2. Base por altura, entonces 16 por 15, que me imagino que da 240, porque a la hora de dividirlo entre 2, dio 120. Entonces, esa es la manera de calcular el área del triángulo. Base por altura. Vean que no es por lado, ¿verdad? Es base 16 por 15, que es la altura. Y al final lo dividimos entre 2. Ok, aquí no hay tanto drama con el triángulo. Con el perímetro del trapecio tampoco hay drama, nada más sumar todo. 30 más 32 da 62, más 25 da 87, más 27 da 114. ¿Ok? Perímetro es la suma, no hay drama. Pero el área sí se las traía. Entonces, recordemos, la suma de las bases va primero. 32, espérense que, más 30. Primero la suma. Eso era un paréntesis, pero no tenía cara de paréntesis para nada. 32 más 30. Primero se suma eso. Luego se multiplica por la altura. En este caso, la altura está coincidiendo con este lado, ¿verdad? Entonces no hay tanto drama. Y de último, se divide entre 2. Bueno, esa línea, ustedes ya comprenderán el problema de dibujar líneas aquí. Entonces, voy a compartirles la calcu. ¿Pueden ver a calcu? Ok, entonces, base mayor más base menor, 32 más 30. Por altura, por 25, dividido entre 2. Da 775. Aquí está mal, ¿verdad? Como siempre en el libro de mate, pusieron centímetros cuadrados y son metros cuadrados. Mucho cuidado, esto está mal. Bueno, ustedes no lo tienen, pero para que tengan cuidado. Metros cuadrados. Y el perímetro también son metros, no centímetros. Metros corrientes.
Ok, vamos a poner acá algo por ahí. Vamos a pasar a la otra paginita. Ok, vean. Acá es la última parte ya de lo que estamos nosotros estudiando. Quiero que pongan mucha atención, porque vamos a calcular el perímetro y el área. Bueno, aquí nos están pidiendo el área de las figuras compuestas. Esta figura, si uno la ve sin estas líneas, uno ve como un barco ahí, ¿verdad? Pero entonces uno puede pasar estas líneas acá y analizar que este es un triángulo, que este es un romboide y que este es un cuadrado. Entonces, tenemos un triángulo, un cuadrado y un romboide. ¿Cómo vamos a calcular el área total con todos esos datos? Es más fácil hacerlo separado. Entonces, veamos el primer caso. Averigüemos el área del triángulo. Sabemos que el triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, vamos a ver cómo calculamos base por altura. Veamos esto. Las proporciones no están como muy bien porque resulta que este es un cuadrado. Aquí debe medir 6 metros, ¿verdad? Y aquí dice que esto mide 4 metros. En realidad se ven como iguales. ¿Por qué aquí van a medir 6 metros, hijos? Porque vean que nos están diciendo que son congruentes, ¿verdad? Es un cuadrado. Son congruentes. Entonces, al medir esto 6 metros y medir esto 4 metros, entonces, todo esto sería la suma de esto más esto. ¿Podemos ver por qué es la suma? Porque este lado mide 6 y esto mide 4. Entonces, 6 más 4 tienen que ser 10, ¿verdad? Y resulta que este 10 es la altura del triángulo. Entonces, para poder calcular el área, vamos a hacer 8 por 10 dividido entre 2. 8 por 10 es 80, dividido entre 2, 40. Entonces, aquí tendríamos el área de la primera figura, 40. Vamos a encerrarlo. Este es el área del triángulo. Ahora vamos a calcular el área de este cuadradito. 6 por 6, 36. Sabemos que el área de un cuadrado se calcula lado por lado. El área del cuadradito es 6 por 6, 36. Ya tenemos el área de la segunda figura. Ok. La última es un trapecio. Entonces, los trapecios recordemos que se las traen, ¿verdad? Estos trapecios son terribles. Esta base mide 13. Vean aquí qué interesante lo que nos dice. Que de aquí a aquí, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 10. Entonces, ¿cuánto mide esta base? Si está uniendo este 6 con este 10. 16. 16. Muy bien. La base superior de ese trapecio, perdón. No sé por qué yo digo romboide y son trapecios, pobrecitos. Les cambio el nombre. La base mayor mide 16 metros. Entonces, vamos a calcular el área de ese trapecio. Recordemos que era la suma de las dos bases por la altura, en este caso la altura aquí es 4, aquí nos lo indican, dividido entre 2. Entonces tenemos 16 más 13, eso nos da 29, ¿verdad? Por 4, vamos a pedirle ayuda a Calquita que está por aquí. 16 más 13, la suma primero, por 4, 116, dividido entre 2, 58. Y este es el área de la tercera figura. Y entonces, muñequitos, para calcular el área de la figura compuesta, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las áreas de las tres figuras que la componen. 40 más 36 más 58.
que nos da 134 metros cuadrados y esa es el área de la figura compuesta. Suena enredado, pero no es tan enredado. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos esta figura compuesta. Lo que ustedes deben hacer es dividirla para visualizar las figuras que la componen. Acá tenemos un cuadrado. Vean qué fácil. 5, 5. Obviamente acá esto es un cuadrado. La figura A2 es un trapecio. Bueno, un trapezoide. Y la figura 3 es otro cuadradito. Entonces la tenemos más fácil aquí. Calculemos el área del cuadrado grande. 5 por 5, lado por lado. 25. Muy fácil. Esta es la que se las trae, ¿verdad? Entonces, como pasamos esta línea, sabemos que esta línea mide 5 porque estos lados son congruentes. Y esta línea es congruente con esta porque son cuadrados también. Entonces, ella mide 3 y ella mide 5. Entonces, quiere decir que la base mayor más la base menor por la altura, que son 2. ¿Por qué son 2 la altura? Porque aquí hay 5 y aquí hay 3 y en total mide 10. Entonces, 5 más 3 es 8. Entonces, este pedacito mide 2. 5 más 3, 8. Por 2, 16. Dividido entre 2, 8. Este es el área del trapecio pequeñito. Ahora vemos el área del cuadradito. 3 por 3. 9. Qué fácil. Entonces, nada más sumamos 25 más 8, 33 más 9, 42. Y ese es el área de la figura compuesta. Sí, mi amor. La del trapezoide no la entendí por qué puso 2. Ok, vamos a devolvernos por qué pusimos 2. Acá nos están diciendo que esta línea mide 10. Ok, entonces, si usted ve aquí, esta figura es un cuadradito. Entonces, ella tiene que medir aquí 5. Esta otra, este pedacito, mide 3 porque también es un cuadrado. Entonces, 3 más 5 es 8. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto mide esto? Si aquí mide 5 y aquí mide 3 y en total mide 10, por eso es que nos dimos cuenta que este pedacito mide 2. 5 más 3, 8 más 2, 10, que es lo que mide todo. ¿Alguien más tenía dudas con esa parte? Acá nos van a dar la medida total. Y como ustedes dividen, aquí nos dio 3 y aquí nos dio 5. Entonces, O sea, usted le va restando al número de abajo. exacto, usted le va restando 10 menos 5, 5. Y 5 menos 3, 2. Entonces, este tiene que ser 2 para que sumado con este 5 y sumado con este 3, en total nos dé 10, que es lo que nos están diciendo aquí abajo, que mide todo al lado en total. Ah, ok. Ya entendí. Sí, No entendí. a veces es como el número que falta, ¿verdad? En una suma o en una resta. Si yo tengo 5 y 3 y la suma me da 10, ¿qué número me falta ahí, verdad? Entonces 5 más 3 es 8. ¿Cuánto le falta a 8 para hacer 10? Le faltan 2 y ese es el número que no conocemos, que está en la suma. Eso sí es muy probable que salga, ¿verdad? Como que nos haga falta un pedacito, pero que ustedes lo puedan calcular basándonos en nosotros dos. Vean esta que fácil. Aquí tenemos un trapecio y un triángulo. Entonces, ustedes lo que hicieron fue pasar la línea aquí para dividir esta figura. Entonces, muy fácil. Primero el área del triangulito. Base por altura entre 2. Vamos a ver cuánto mide la base. 20, ¿verdad? 20. Ahora, vean que aquí nos pasa lo mismo. ¿Por qué aquí vale 9? Dice que la altura vale 9. ¿Por qué? Todo el lado mide 18. Todo el lado mide 18. Y dice que de este vértice para abajo mide 9. Entonces, si este pedacito mide 9, es lo mismo que este pedacito. Este mide 9 y todo mide 18. Entonces, 9 más qué nos da 18. 9 más 9.
9 más 9. Por lo tanto, este pedacito va a dar 9 y resulta que es la altura del triángulo. Y la base entonces mide 20. Entonces, calculemos el área del triángulo. 20 por 9 dividido entre 2. 20 por 9, 180 dividido entre 2, 90. Tenemos el área del triángulo. Ahora sacamos el área del trapecio. Base mayor, que dijimos que era 20, este lado, más base menor, 16, por altura, que vean que aquí dice que es 9, dividido entre 2. Y eso nos dio 162. Vamos a hacerlo con la calco para que nos quede claro. Base mayor, 20, más base menor, 16. Primero la suma. Por 9 dividido entre 2. 162. Y ahora sumamos 162 más 90 y nos da 252, que sería entonces el área de toda la figura. Vamos a ver esta última. Aquí podemos ver que es muy fácil. Tenemos dos trapezoides. Uy, que yo les digo romboides a los trapezoides. Por Dios, pobrecitos. Dos trapezoides. Partimos aquí. Veamos, analicemos lo que acaba de pasar en la otra figura. Todo este lado mide 25. 25. Pero 9 más 8, ¿cuánto es? Son 17. Ok, 17 va a medir entonces este pedacito también. 17. Vean, porque empieza aquí y termina aquí. Y dice que esto mide 8 y 9, 17. Entonces, como este mide 17, ¿cuánto nos va a medir esto? Que es la base mayor de este trapecio pequeño. Si dice que todo mide 25 y sabemos que este mide 17. 8. 8. Muy bien, Vic. ¿Viste por qué? Porque 17 más 8 son 25. Entonces, aquí tenemos que el área número 1, que es el área grande. Vean que dijimos 17, estábamos bien, no estábamos tan perdidos. 17 es la base mayor, más la base menor que es 8, por la altura que es 10. ¿Vemos por qué la altura es 10? Porque aquí mide 3 y aquí mide 7. Y 7 más 3 son 10. Base mayor más base menor, por altura entre 2 dio 125. Ese es el área de la figura de la A1, el área 1. Ahora veamos el área 2. Base mayor 8, más base menor 6. Aquí nos están diciendo que mide 6, esta base. Por altura, que mide 3, dividido entre 2, nos dio 21. 14 por 3, 42, dividido entre 2, 21. Entonces, la suma de ellos dos, 125 más 21, nos da 146 metros cuadrados. Vamos comprendiendo. Les voy a dejar una práctica de esto para que ya la aplique cada uno en su casa. Veamos, dice que debemos elegir el modelo de silla más económico y si todos los espaldares de las sillas tienen una altura de 36, entonces calculemos el área de estas figuras. Esta dice que de altura 36. Esta va a tener 36, que entonces va a representar la diagonal menor, y esta la 36. Y es un trapecio. Entonces, ¿cómo calculamos ¿quién no ha participado mucho? Gabriel, el área de un romboide. La primera es un romboide, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? El área de un romboide. Dijimos que un romboide era igual a un rectángulo, ¿verdad? Niña, tengo una Base por altura. Base por altura. Ajá. Diga, Elena. ¿Cuál es el número que está de este lado del 40? O sea, la altura. 36. ¿Qué dice Ah, que no todo es veía. 36?
Entonces sería 40 por 36, base por altura. Y eso nos va a dar, ya les digo. Ahí. Cálculo, no se pare ahí. Da 1440. Ok, perfecto. Ese es el área de ese romboide. Centímetros cuadrados, ¿verdad? Es un área. Ok. Ahora tenemos este rombo. ¿Cómo sabemos cómo se calcula el área de un rombo? Nadie se acuerda. Diagonal mayor, diagonal menor, dividido entre 2. Muy bien, Juli. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Excelente. Esa es la fórmula, ¿verdad? Ahora la vamos a hacer con la cálculo. Diagonal mayor en ese caso es 60. La diagonal menor es 36, porque era la altura. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, el área de ese rombo es 1080. 60 por 36 dividido entre 2 nos dio 1080. Ok, igual centímetros cuadrados. Finalmente vamos a hacer el del trapecio. Como les dije, es el más complicadillo. Que es la base más base por altura dividido entre 2. Exacto, muy bien, Juli. Base más base. Base mayor más base menor, la primera operación. Luego lo multiplicamos por altura y lo dividimos entre 2. Son 3 operaciones para el área de un hermoso trapecio. ¡Ay, qué horror! Qué situación estas líneas, hijos. Ya. Entonces, hijos, vamos a hacer el cálculo. La base mayor va a ser 40 en el caso de nuestro hermoso trapecio, más la base menor que es 30, por la altura que dicen que es 36, y lo vamos a dividir después entre 2. Teacher, Sí, ¿cómo uno distingue si es un trapecio o un rombo o así? por la forma de la figurita, es diferente un trapecio a un rombo. Ok. Chicos, ¿a ustedes todavía les cuesta diferenciar entre un trapecio y un rombo? 1260 dio esta. 1260 centímetros cuadrados. Recuerden lo siguiente. Entonces dice que había que comprar la más económica, o sea, la que tuviera menos área, y en este caso es la del rombo, ¿verdad? Que es 1080, por eso dice que la silla con espaldar en forma de rombo es la más pequeña. Un rombo es como un cuadrado, es como un diamante. ¿Cómo les explico cómo es un rombo? O sea, un rombo es un cuadrado. No, un rombo yo sí lo distingo con el trapecio, digamos, con el romboide, con el trapezoide, con el trapecio. ¿Cómo Ok, uno lo distingue? el trapecio, el romboide es muy fácil, porque el romboide se parece a un rectángulo que le jalaron la alfombra. Entonces es como que es un rectángulo torcido. Entonces el romboide así es como lo podemos identificar. Es como un rectángulo, imagínense un rectángulo que va en un bus y se dio un frenazo y el pobre casi se cae. Entonces quedó así. Entonces ese es un romboide. Así lo identificamos fácilmente. El trapecio o el trapezoide tienen dos bases, una base mayor, una base menor y otros dos lados. El trapezoide es el que no tiene como forma de nada porque puede tener las dos bases estas, ni siquiera puede ser que no sean paralelas. Entonces un trapezoide puede ser una figura así. Entonces, si usted ve una figura así, usted sabe que va a tener dos bases y dos lados,
pero no son perpendiculares. Entonces, debemos recordar que los romboides son paralelogramos. Y quiere decir que los lados del romboide son paralelos. Tanto estos que son torciditos, ellos son paralelos, o sea, nunca van a chocar. Y estos otros también son paralelos. En cambio, en un trapecio no. Vea, por ejemplo, aquí tenemos las dos bases. Las dos bases sí son paralelas, pero estos dos lados no son paralelos. Entonces, el trapezoide es un no paralelogramo. El trapecio y el trapezoide. Entonces, si usted ve que la figura es no paralelogramo, es un trapecio o un trapezoide, porque un romboide siempre va a ser un paralelogramo, o sea, va a tener dos pares de lados paralelos. Yo creo que es más fácil identificarlo así, porque si vemos que los lados son paralelos, aunque estén torcidos, digamos, estos dos de los lados, es un romboide y no es un trapecio. ¿Alguien más con alguna otra dudita? ¿Están seguros? Sí. Elena, usted. Elena. ¿Qué se hizo Elena? Ahí está. Oviedo, Núñez, Cris, Gabo. No, niño, todo lo entendí. Todo está Yo claro. también. Sí. Ok, entonces vean, vamos a hacer un recreo de 10 minutos y cuando vienen hacemos una pequeña práctica. Entonces, vayan a descansar, estiren las piernitas y los veo a 5 para las 10. Ok. Bueno, Chao. adiós.